Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más. Yo feliz y encantada de que te puedas conectar con nosotros desde cualquier plataforma en la que estés. Y bueno, también súper contenta de estar con alguien que conozco desde hace muchos, muchos años, porque fue alguien que acompañó de manera muy amorosa a mis hijos. En ese entonces eras solamente su maestra. Después te conocí también como mamá, porque estuvo con muchas de ustedes en el curso de preparación para el parto. Y después te ayudé con tu lactancia, que por cierto, ¿todavía sigues oyendo? Todavía seguimos. Me acabas de dar un mensaje a una mamá. ¿Te acuerdas que me ayudaste porque no se pegaba? Bueno, ya llevamos 2 años, ahora dime cómo lo despego. Ya sé, después consultamos eso. Sí. ¿Ahora qué hago? Pero bueno, pues con ustedes Mariana Hurtado, muchas gracias por venir, Mariana. No, muchas gracias a ti, Silka, y a todas ustedes. Ay, mil gracias. Pues bueno, antes voy a empezar con unas preguntitas que les llamo preguntas para aflojar, ¿va? Okay, que es un perfecto. poquito más de ti y ahorita nos vamos con todas las preguntas que ahora hubo bastantes sobre el tema. Cuando les dije voy a grabar con Mariana y ya muchas así como que necesito ayuda en todo Ayuda. esto. Muy Sí, bien, claro que sí. Bueno, la primera, si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente, ¿qué harías? Ay, si no me dedicara a la parte terapéutica, a la parte de la psicología, yo creo que es algo que ya hice, pero me dedicaría a ser maestra. Sí. O sea, el acompañar siempre ha sido como de las actividades, hasta incluso a lo mejor como talentos pudiera poner, o sea, que me gusta mucho. Lo descubrí hace unos años, como ahorita mencionas, teniendo esta oportunidad de poder acompañar a niños, a papás, el compartir, pues no solamente como el conocimiento, sino este acompañamiento, pues que iba más allá, ¿no? O sea, más allá de la parte académica. Pero yo creo que sí me han preguntado, todavía regreso ahí al colegio en algunas ocasiones para hacer algunas evaluaciones. Entonces, de los mismos niños que he acompañado, pues siempre voy y los saludo y ¿cuándo regresas? ¿Y cuándo vienes para acá? Que de hecho ya van a ser, ya creo que ya no voy a tener generaciones conocidas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sería maestra, sería docente en el área infantil, ¿no? O sea, todavía así como en... ¿Qué edades si te dijeran, escoge una edad para darles clases? En edades, pues desde todo lo que fue, o sea, como preescolar y primaria, en esa etapa, pues que tuve también como la oportunidad y también dentro de mi parte profesional, es como que las edades que más me gustan, siempre así está. Son bien bonitos, ¿verdad? Sí, son muy, muy bonitos. Yo no sé si quinto o sexto yo daría, ahí ya le empezaría a tener miedo porque creo que ahora estas generaciones de niños están más precoces, entonces de cuenta que es casi como secundaria. Yo decía, Nancy, que estuvo muchos años a cargo de quinto y sexto en el colegio, ay, Nancy, mis respetos, porque es una edad un poco difícil. No, sí, la verdad es que ahorita sí estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos, muy acelerados y, o sea, a lo mejor que antes lo veíamos un poquito más después, ¿no? De que a lo mejor en otras generaciones, bueno, hasta secundarias empezaban a notar ciertas como conductas, bueno, ahora no, pues en sexto, ahora en quinto y así nos vamos recorriendo, entonces sí, también sí es algo, pues que estar atentos y también esta parte, ¿no? Como de acompañar tanto a niños y a papás. Sí, a quien no les daría yo esa secundaria. Creo que yo tampoco. Ay, bueno, mis respetos a todos los maestros de secundaria, la verdad. Bueno, ¿algún recuerdo que tengas muy significativo de tu infancia? Ay, tengo mucho, la verdad que yo creo que la infancia fue de mis etapas más bonitas, de mis recuerdos así más significativos es el jugar. O sea, el jugar siempre era, por ejemplo, con mi hermana, con mis primas, con mis vecinas, mis vecinos. Era, o sea, esta parte de involucrarnos como en el juego, me acuerdo mucho como esta creatividad de, y si convertimos la sala de la abuelita en esto, de que la casa, o de que veíamos algo, me acuerdo también mucho esto como de que mi mamá, pues, literalmente nos dejaba que nos aburriéramos para que, pues sí, creáramos algo, ¿no? Entonces era como, bueno, pues aquí estamos esperando en la sala, me acuerdo también del pediatra y
y era de estar jugando y de que, ay, no, íbamos al mandado mi hermana y yo y nos creíamos las señoras del supermercado, o de que, me acuerdo mucho que jugábamos como si en el carrito del súper era el transporte escolar y que metíamos así a los niños, como que éramos las maestras también. Entonces la verdad que yo creo que estas etapas así del juego y del crear, eso lo recuerdo. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, muy bonito. Yo siempre pregunto esto, ¿sabes? Porque nunca les he dicho, pero porque yo quiero ver de adultos qué nos marcó. Ajá. Para poder invertir más energía en eso en mis hijos. Así, ¿no? Es. Y es el juego libre, y es el ocio que ahorita no existe o es casi inexistente para los niños, porque por ejemplo algo que mencionaste, la cita para el doctor, pues le prestan el celular, se lleva la tablet y no tienen esos tiempos muertos, por así decirlo, que es el ocio, para empezar a crear e imaginar. Qué importante, y lo estamos perdiendo, ¿verdad? Sí, la verdad es que, te digo, estamos, pues son otros tiempos. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, es que ya son niños diferentes, son otras etapas, y claro que sí. Sin embargo, sí hay mucho que rescatar de otras generaciones, de otros momentos donde esto, ¿no? O sea, esta parte que ahorita igual lo abordamos, es esta parte sensible, o sea, esta parte del descubrir lo sensorial, de estar como que presentes, eso pues se está perdiendo y lo vemos. Y a lo mejor en estas nuevas generaciones que todavía tenemos mucha chamba que hacer, que está en nuestras manos, pues cuando lleguen a edad adulta, la verdad que pues va a ser una sociedad muy diferente. Entonces sí hay que echar como de mano esta parte de que nos sirvió también del pasado, que de los inicios, de lo principal, todavía podemos seguir rescatando, ¿no? Entonces, sí, esto sí es importante. Tenemos trabajo. Y bueno, el primer consejo que se te ocurra que le darías a una mamá. Si una mamá ahorita viene y dice, ay, dame un consejo, ¿cuál sería? Fíjate que cuando estoy también en terapia que a veces también acompaño a mamás en su parte personal, ¿no? O sea, no tanto como mamá, sino como mujer, como persona. Pero pues obviamente somos un todo, y la parte del rol y el ser de mamá, pues tiene un peso también muy importante. Y esto que ahora lo estoy viviendo en carne propia, porque a lo mejor antes lo podía decir como dicen, de dientes para afuera. De la teoría. Y así. Y ahorita te digo, ¿no? De que una abuelita, les cuento, hace muchos años cuando estaba empezando esta parte, me acuerdo que una abuelita, o sea, sí me dijo, ay, como que tú qué vas a saber si que está chiquita y no eres mamá, algo así. Entonces sí, realmente eso sí me quedó muy claro, porque pues, también en ese momento dije, pues sí es cierto, o sea, esa parte de mi experiencia como mamá, pues no era ahorita en ese momento, ¿no? Y ahorita, o sea, digo, este consejo es que, o sea, que nadie nos enseña a ser, en este caso, mamás, ¿no? Y que es una estira floja, tenemos que ser flexibles con nosotras mismas en la parte personal, el ser también como que muy humildes y sinceras de decir, necesito ayuda, no sé cómo hacerle, y que no nos dejemos ahorita, la verdad, apantallar por tanta... pues como tanto bombardeo de mucha información en cuestión de... O sea, hay información obviamente que es poderosa, pero también que puede destruir muchas cosas, ¿no? Entonces, que nos comparamos, que nos exponemos, ¿no? A las redes sociales, en donde a lo mejor vemos una maternidad real, perfecta, entre comillas, y eso lo comparamos con lo que a lo mejor tenemos, somos, y pues eso no es... pues es real en cierto sentido, pero no es la realidad para todos. Entonces, como el ser humildes para pedir ayuda, para reconocer que necesitamos esta parte de, pues no sé cómo, necesito ayuda, y que es un día a la vez, y ser flexibles con nosotras mismas. Sobre todo esto del día a la vez aplica mucho cuando están chiquititos, porque es cuando es más pesado, son más demandantes, los días son largos, pero te das cuenta ya los años se fueron bien cortitos. Sí, y también fíjate, ahorita que yo creo que a lo mejor como en cada etapa obviamente tiene sus retos, ¿no? También recuerdo que una
una vez una amiga, o sea, cuando al inicio, pues tú sabes, ¿no? Así de este primer momento de mamá primeriza que me tocó, ¿verdad? Mamá primeriza y de, ¿ahora cómo le hago? Y según yo tenía la teoría y había ido, obviamente, a tus cursos, ya tenía todo perfectamente, dije, ¿dónde viene Pablo con el instructivo, no? Entonces me acuerdo que, o sea, una amiga, o sea, me dijo así como, igual, tranquila, o sea, todo va a pasar esta etapa, entonces, pues, eso, ¿no? Como el vivir, y sí. Esto también real, o sea, cada etapa tiene desafíos diferentes, y esto también con mamás es que ya quiero que pase la adolescencia. Bueno, pero la adolescencia también tiene sus etapas, pero también después, o la edad de recién nacidos, de etapa de, sí, no sé, más de escolar, etcétera. Entonces, todo tiene su bonito y su feo. Sí, entonces pues es un día a la vez, todo va a pasar, sí, también. Oye, Mariana, bueno, ya adelantamos un poquito lo que haces, pero a ver, platícanos ya más en forma. ¿A qué te dedicas? Si quieres platicar un poquito sobre tu etapa también siendo maestra, sí, y de tu vida de mamá. Bueno, pues soy Mariana, soy mamá. Ahorita sí, es una etapa que estoy viendo muy bonita, muy cansada, muy desafiante también, que desafía obviamente pues todo, ¿no? Las estructuras, mis emociones, mis pensamientos, pero es una etapa ahorita que estoy disfrutando mucho. Soy terapeuta, soy psicóloga infantil, soy psicoterapeuta infantil. Mi enfoque es el enfoque Gestalt, que ahorita lo vamos como compartiendo, pero precisamente este enfoque desde antes lo estudié hace algunos años atrás, no me recuerdo cuál, como unos 10 años. O sea, de chiquito, pero ya tiene sus años. Ya tengo 34 años. 34. Ahorita no se ven tanto mis canas, pues tengo muchas canas. Ah, ¿de veras? Sí, pero no sabía. A lo mejor ahí pensado. Se te vería nomás la edad, porque te ves muy joven. Sí, entonces, o sea, como cuando, por ejemplo, estudié la maestría, sin saber todo lo que iba a estar viviendo ahorita, ¿no? Desde ese momento, cuando yo elegí la maestría de psicoterapia gestalt infantil y de adolescente, hizo clic con con la forma en la que veo la vida y con la que estoy viviendo la vida. Entonces, fue como algo que me marcó mucho. Entonces, me encanta este enfoque, y pues ahorita lo estoy dando pues el trabajo en esa parte, acompaño. Pues soy esposa también, tengo 2 años de casada, entonces también esa parte también de esposa, de mamá, de psicóloga, de mujer, de todo, entonces soy todóloga. Claro, también. Todas. Y dejaste de dar clases hace también poquito, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué serán, pues, 3 años o cuánto dejaste? Exactamente fue al inicio de la pandemia. Bueno, cuando se terminó ese ciclo escolar en la pandemia. En el 2020. Sí, desde antes, desde que estudié la carrera de psicología, estaba de hecho entre ser educadora en etapa preescolar y estudiar psicología. Entonces, mi mamá es maestra de secundaria. Entonces, me gustaba esa parte así como que siempre hacías los materiales y de que las clases y todo eso, pero a la vez como que no me veía en un solo espacio así totalmente. Entonces fue como ya cuando conocí lo que era, bueno, la psicología, las áreas en las que podía como desarrollarme, dije, ay, bueno, pues también está la parte educativa. Entonces dije, bueno, creo que mejor me voy por psicología. Y pues realmente, pues yo creo que le atiné a la vocación en esta parte de la psicología. Y en un inicio, bueno, siempre, o sea, desde que inicié la carrera fue el área educativa. O sea, estudié en la UAL, entonces ahí era, en ese momento, como nos daban de forma general, entonces tenía esta oportunidad como de explorar las diferentes áreas. Entonces, cuando era la psicología educativa, pues la verdad, me sacaba 10. Bueno, o sea, no tanto como para presumir esa parte, pero o sea, sí era como que me gustaba esto. Entonces, ya cuando me gradué, también, o sea, mi tesis fue encaminada a educación especial,
porque también tuve oportunidad de estar en prácticas en educación especial y me gustó. Entonces me gustó, pero también después me di cuenta obviamente que sí es un área, o sea, muy bonita, pero sí es también muy, muy cansada en todos los sentidos, ¿no? Aprendí mucho en esa etapa. Trabajé que fueron como 2 años, 1 año y medio más o menos, en un centro de educación especial. Era muy chiquito, estaba también como un poquito empezando ese centro, y esto también yo me acuerdo así también, el primer día que entré, yo así, ay no, yo acá, ¿verdad? Así como que las expectativas de lo que obviamente te imaginas que va a ser, y fue un aterrizaje de dónde viene eso en el libro. A mí no me enseñaron eso, entonces, o sea, como fue más pesado. Sí, o sea, fue como o sea, no solamente hay esta parte, ¿no? Fue como aterrizar de que no por tener el título tal cual, obviamente te da los conocimientos, pero no solamente el conocimiento te va, pues vas a abrir las puertas, ¿no? Claro, entonces fue, así es, entonces fue de buscar, de encontrar otras formas, y de esto de empatizar, porque recuerdo, pues eran pues casos, situaciones, pues en ese momento para mí, y ahorita que lo veo, pues sí eran complicadas, digo, pues cómo le hice en esa parte, y pues sí fue de buscar, de estrategias, y esto, o sea, no solamente como de, en el libro viene la página, voy a hacer esto, sino, a ver, esto me funciona, esto no, con los papás. Entonces, en eso yo creo que aprendí mucho pues de hacer un trabajo en equipo, de lo que podía yo aportar, pero también de los que los papás saben también, o sea, tenemos esta parte de conocemos a nuestros hijos y sabemos también del mismo niño, ¿no? Como observarlo. Entonces ya después de eso casualmente, entre comillas, yo estaba buscando en el área educativa y me encontré con el colegio, con Humanitas, y antes de saber, o sea, quién era la coordinadora, cuando vi todo eso dije, yo quiero ahí. Me acuerdo que mandé currículum y todo eso, y pues casualmente Isela es conocida de mis papás, entonces fue como, o sea, el colegio. Entonces me acuerdo que empezamos como nada más, bueno, como de apoyo nada más. Entonces después, desde que iniciamos, la verdad pues no, en un momento no pensé quedarme mucho tiempo, porque dije, no, yo, o sea, nada más como para conocer, pero no, que te decía, no me veía a lo mejor como que enfrente de así de un grupo, pero pues no, realmente como que me enamoró todo, tanto el estar como con los niños, el concepto, pues también el acompañar a ustedes como papás. Entonces aprendí muchísimo en esa... Dicen las maestras que los papás somos los más fregones. Pues mira, la verdad sí, o sea, sí es, o sea, pues es que es parte, obviamente, ahora también, ¿no? Como mamá, pues siempre quieres lo mejor para tu hijo, para tu hija, y pues lo hacemos con el amor que les tenemos, pero a veces no sabemos a lo mejor cómo, ¿no? Y esto a lo mejor ahorita que las preguntas que vienen de hasta dónde es mi papel, o hasta dónde puedo intervenir como mamá, como papá, hasta dónde le tengo que permitir a mi hijo o mi hija que vaya explorando, que vaya haciendo, y también pues el rol del docente, hasta ¿no? dónde puedo exigir también, o sea, como papá, ¿no? A la institución. Sí. Es complejo. Sí. Una de las cosas que yo no haría en la vida tampoco sería ser directora de una escuela, porque es una gran responsabilidad mantener una armonía entre todos, ¿verdad? No, sí, también mis respetos para muchos de los directores y todo. Entonces, ahorita me saltó una pregunta que no la tenía anotada, pero creo que ahorita que tú abordaste esto, no sabía que habías trabajado en una escuela de educación especial. ¿Cuál es tu postura acerca de los niños que tienen alguna discapacidad? Ya sea motora, neurológica, de lo que sea. ¿Es bueno que estén en espacios exclusivos para ellos? ¿O lo ideal sería que se integraran a
digamos, escuelas normales. Normales porque, pues, que es normal, ¿verdad? Pero bueno. Regulares. Ajá. Sí, bueno, ahorita esta parte o sea, cada niño, o sea, en general, cada persona somos diferentes, ¿no? O sea, esto obviamente hay niños con necesidades, o sea, muy particulares que a lo mejor, o sea, necesitan cierta atención, o sea, no es como a lo mejor generalizar, pero tampoco como encasillar a que todos los niños con alguna necesidad educativa especial tienen que estar aparte, o sea, no, ahorita ya es esta parte inclusiva, precisamente, o sea, dentro, por ejemplo, del colegio, pues yo no tenía esa experiencia de estar en un ambiente inclusivo, ¿no? Por poner la palabra, como esta parte de la discapacidad o necesidades educativas especiales, que en un momento cuando empecé, que les menciono que estaba en un centro de educación especial, era pues solamente para niños con necesidades educativas especiales. Había niños con autismo, con síndrome de Down, con comorbilidades, o sea, ya estaban mezcladas algunas. Había, por ejemplo, un niño con síndrome de Down y autismo, una niña con autismo y era invidente, entonces en ciertas situaciones, o sea, como más específicas, como a lo mejor que a lo mejor estén dentro de un ambiente que los pueda contener, sin embargo, pues es como dependiendo, pero igual la integración pues siempre va a ser el que también, o sea, nuestros niños, ¿no? En cuestión como de que aprendan también a que sepan que hay niños con a lo mejor cierta dificultad en algún aspecto, así como él también o ella también tiene una dificultad en un área, ¿no? Entonces, pues está la integración. Para nosotros fue muy bonito. Ya a mis otros hijos no les tocó, pero a Bruno sí le tocó tener 2 compañeros, Vania y Checo. Sí. Vania se llamaba, ¿verdad? Y creo que con Checo llegó a tener una muy bonita amistad. Sí, recuerdo. Ajá. Y fue muy enriquecedor para las familias, o sea, no nada más como para el niño, no es porque es que Checo estaba ganando algo, no, es porque todos como comunidad estábamos ganando también con que estuviera incluido en el aula. A mí me gustó esa experiencia. Sí, también igual recuerdo, o sea, esos momentos, y hasta como docente y como persona, o sea, sí te abre más el panorama de pues de no a lo mejor que estamos acostumbrados a hacer todas las cosas de un mismo modo. Entonces, por ejemplo, como docente sí era bueno buscar otras alternativas, otras actividades, el sensibilizar también a los mismos niños, que bueno, en ese ambiente era un ambiente con niños, o sea, muy sensibles, ¿no? O sea, eran empáticos, sin embargo, obviamente, pues como nuestra naturaleza a veces obviamente a lo mejor vamos en contra de, entonces que los mismos niños pudieran como integrar, o sea, en ellos y integrarlos a ellos también, ¿no? Claro. Sí, oye, ahorita hablabas que, bueno, empezaste con este camino con los niños cuando no eras mamá y hace 1 año 8 meses ya eres mamá. ¿Cómo consideras que cambió tu perspectiva en relación a todo respecto a los niños? O sea, la crianza, los límites, porque es muy fácil alguien que no tiene hijos poder decir, ay, pues ponle límites. Así es. O sea, no dejes que tenga un berrinche. Pero vivir el berrinche en el súper, o vivir, fíjate, algo que yo siempre he dicho, esto no se puede controlar. Que hayas pasado una mala noche. Que tu hijo, tu hija durmió mal. Y por el mismo hecho de que no dormiste bien, tu temperamento, bueno, en ese momento tus emociones, o sea, están todas trastornadas y cualquier cosita, ya te dije, ¿no? Que es algo que a lo mejor alguien que duerme toda la noche no lo puede entender. Pero ¿por qué se enoja tan fácil esa señora? No entiendo. Claro. ¿Cómo sientes que cambió tu perspectiva? Sí, la verdad es que sí hubo un cambio, o sea, un antes y un después, como te mencionaba. Me acuerdo que, o sea, ese comentario a lo mejor lo pude haber tomado como muy personal de que, y esa señora, ¿por qué me dice eso? Sino como contra mí. Como decir, a ver, es cierto, o sea, yo no conozco esta perspectiva. Es como a lo mejor cuando, o sea, me acuerdo mucho también en la carrera que nos mencionaban, o sea, a lo mejor como el decir, ay, te entiendo, pero no entiende la situación si no la has vivido. Entonces, a lo mejor como puedo comprender o como el estar ahí apoyando. Entonces, como esto de que
ahora, o sea, el ser mamá, pues en estos, llevo una etapa como cortita del ser mamá, pero ahora entiendo todo, ahora entiendo cuando decían de que cuando seas mamá vas a saber, entonces sí ha cambiado, yo considero que es como favorablemente, ha sido pues un reto para mí, o sea, en cuestión de por así decirlo, a lo mejor como que tenía toda esta estructura de conocimiento de no, así tiene que ser, etcétera, que a pesar de eso, desde antes no considero que sea una persona como muy cuadrada como muy, sí, o sea, como cuadrada en seguir así las reglas del ABC de la crianza o de todo esto, sino como de esta parte empática. Pero ahora el ser mamá, les menciono, o sea, cuando estoy, por ejemplo, acompañando a mamás, es como aligerar esta parte de esto, como de las culpas, de la carga, de que, a ver, pues en ese momento era lo que tenías que hacer porque tenías esos recursos para resolverlo. Entonces, ahorita que estás, a ver, vamos a encontrar otras formas, ¿qué te sirve a ti? ¿Qué podemos a lo mejor hacer diferente? Y esto, o sea, como que aligerar, o sea, no quitando la responsabilidad, porque pues sí somos las personas que van a instruir o sea, tenemos que instruir a nuestros hijos, guiarlos. Sin embargo, o sea, como esto de, a ver, pero en ese momento ya no vale la pena el lamentarse de que es que lo voy a traumar o ya lo traumé, o sea, no, pues no, ya, o sea, ya pasó. Ya pasó. Ya lo traumaste. Ya ni modo, ya llévala aquí, aquí conmigo. Para eso está la terapeuta. Sí, pero o sea, como esto de aligerar como a veces esta carga, el ser como muy más empática, el ser más flexible, y esto yo creo que ahorita en especial, o sea, en esta etapa que estoy viviendo con Pablo, de observarlo, porque igual, o sea, desde antes, ¿sabes? He sido como una persona como que iba de arriba para abajo y de aquí y allá, y ahora es, a ver, o sea, tomar tu tiempo y decía, que ahorita te decía, soy mamá, o sea, porque ahorita siento que es una como una responsabilidad ahorita para mí, o sea, una responsabilidad muy bonita de decir, tengo este barro y es mi responsabilidad irlo moldeando, o sea, irlo como, o sea, que sí, o sea, como darle esta forma, esta contención. Entonces, el ser flexibles también en esta parte de observarlo, de observar qué necesita, qué estoy también yo pasando, sintiendo, para no mezclar también esta parte de las emociones. Y eso también, o sea, con acompañamiento con mamás, con papás, de hacerlos conscientes y hacernos de, a ver, ¿qué estás pasando ahorita? ¿Cómo lo estás viviendo? Y ahorita que dices, o sea, si pasaste, aunque sea mala noche o alguna situación, aunque a lo mejor pudiera parecer como muy, muy sencilla, pero que eso también impacta, ¿no? Claro. Entonces, esto, como el ser como más empática, más flexible, el también, o sea, sí estar como consciente de que tengo que estar yo consciente de cómo estoy yo, de mi responsabilidad como persona, como mamá, para como no contaminar más, o sea, este moldecito, ¿no? Que estamos creando. Entonces, ahorita que a lo mejor, o sea, y también esto, o sea, como es el ensayo y error. Claro. Vamos a ver, lo hice, no, y pues no me funcionó, bueno, pues lo vuelvo a hacer diferente, bueno, esto sí me funcionó, esto no, entonces te vas a equivocar. Sí, así es. Y que en un momento muchas veces. Y yo decía, ay, no, es que cuando sea mamá tengo miedo de morderme un pedazo de lengua. Y pues claro, me la voy a morder y me la he mordido hasta ahorita muchas veces. Pero es como esto de detenerme, a ver qué está como necesitando en el momento, y eso también, o sea, en la parte como terapéutica ahorita en esta etapa, creo que, o sea, me ha servido más, o sea, como de estar más observadora en cuestión como con los niños, y esto también, o sea, como acompañar más a los papás, a los adultos, claro. A los papás en especial, ¿no?
Bueno, platícanos entonces de la terapia, porque tu mero mole, nos habías dicho que es la terapia Gestalt. Así es. ¿En qué consiste? ¿Por qué te enamoró esta terapia para manejarla con los niños? Sí, bueno, el enfoque Gestalt es, siempre les digo así, les voy a decir cómo se los comparto cuando igual llegan los papás y preguntan esto de el enfoque o cuando les doy pues sí, como que conozcan, ¿no? Uh-huh. O sea, el enfoque Gestalt es un enfoque de la parte de la psicoterapia con un enfoque humanista. Entonces, esto, o sea, percibe a la persona, al niño, como un ser integral. O sea, todas las personas somos seres integrales, estamos formados de nuestra parte social, emocional, de nuestra parte también espiritual, física, social, todo. Uh-huh. Entonces no podemos como nada más abordar un área para solucionar. Por ejemplo, si el niño llega, es que en la escuela le pega a todos los niños. Uh-huh. Entonces no solamente tenemos que abordar esa partecita, sino a ver de todas las piezas, cómo están cada una de estas, ¿no? Entonces, uh-huh, el enfoque Gestalt es como un enfoque integral donde percibe al niño, a la persona como este ser completo que reconoce, o sea, que obviamente hay áreas de oportunidad que hay que echar, sí, un poquito a lo mejor, por ejemplo, en la parte como de adultos o de papás, a ver un poquito del pasado, pero traerlo al presente y ver a ver, qué del pasado lo voy a hacer, voy a modificarlo ahora en mi presente, ¿no? Y con los niños, y igual en la parte de adultos, pero con los niños siempre les digo, es trabajar de afuera hacia adentro. ¿Y cómo es esto? Es literalmente desde la parte sensorial, okay, y luego ir conectando con las emociones, porque estamos desconectados de lo que sentimos, de lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos, y pues, uh-huh, todo llega por medio de eso, ¿no? Al inicio. Entonces, ya como adultos, o sea, no nos damos cuenta a veces ni de nuestra respiración, ni de que se estaba escuchando tal sonido, o no sé, el hambre, lo que sea. Entonces vivimos como desconectados, y entonces es más complicado conectarnos con lo que estamos, uh-huh, sintiendo y pensando. Entonces con los niños se trabaja, o sea, en una primera etapa, como toda esta parte sensorial, como el sensibilizar a los niños a ver qué está sintiendo, cómo está sintiendo, que aprendan a describir sensaciones, uh-huh, a que le pongan, o sea, ese nombre, se siente frío, caliente, está rasposo, está liso, está pegajoso, etcétera. Entonces después como conectar como eso a qué te recuerda, y de esos recuerdos qué emociones te conectan. Entonces, cuando ya el niño, por ejemplo, se le facilita como este lenguaje de describir, ya nos pasamos como ahora sí, ok, ya está listo para ir entrando como a sus emociones. Uh-huh. Y la terapia Gestalt es también como el estar conscientes del cuerpo, uh-huh, en esto, ¿no? Por ejemplo, si ya identifica, ok, bueno, se siente frío, caliente, etcétera, que va describiendo, me recuerda cuando estaba con mi abuelita, porque, etcétera, y me hace sentir amor, uh-huh, o me hace sentir alguna otra emoción. Entonces, que lo conecten en el cuerpo, ¿en dónde sientes esa emoción? Pues, uh-huh, en el estómago, en las manos, en la cabeza. Entonces, pues también nuestro cuerpo nos va diciendo como, uh-huh, señales, ¿no? Entonces, uh-huh, que vivimos ahorita, pues, como adultos, ya si me duele la cabeza, me tomo la aspirina, o de que gastritis y me tomo tal medicamento, o no le hago caso hasta cuando ya nos sentimos muy mal, ¿no? Entonces, o sea, como enseñarle a los niños desde estos inicios de sensibilizar, de que conecten con la parte sensorial, okay, para conectar con emociones, y después ya ahí vamos entrando a los conflictos. Okay. O sea, que haces muchas dinámicas, muchas actividades. O sea, en la terapia con niños no es que se sienten y están hablando y hablando y hablando, como en la de adultos, ajá, sino es algo más como con actividades. Sí, o sea, con los niños también, como esto, que cada niño es bien diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en este enfoque, o sea, sí hay ciertas como dinámicas o ciertas... Uh-huh.
como estrategias, patrones, por así decirlo, como a seguir para detectar ciertos conflictos o trabajar ciertas áreas, etcétera. Sin embargo, o sea, eso también parte mucho de que, o sea, como de la observación y de que cada niño pues es diferente, ¿no? O sea, hay niños, por ejemplo, tengo niños, a lo mejor ya un poquito más grandes, que se les facilita mucho el hablar, el platicar, entonces eso, o sea, también ayudarnos como de esa parte. Hay niños en donde a lo mejor hablan más en las sesiones, platicamos más, y a lo mejor ciertas actividades donde conecten en la parte sensorial, o de que el dibujo, la pintura, etcétera. Hay niños donde a lo mejor que están más pequeños, o incluso a lo mejor un poco más grandes, pero esta necesidad de movimiento, entonces también, por ejemplo, todo esto de necesidad de movimiento, que también obviamente es parte de etapas, pero por ejemplo en algún momento niños con déficit de atención, o sea, de que, o sea, sí se den cuenta, o sea, sí darles esta parte como flexible, pero también el que el cuerpo es tu presentación, o sea, es la parte en la que te conectas también con los demás, entonces el que aprendan como a saber cuál es su espacio y el espacio también de los demás. Entonces, o sea, es como siempre les digo a los papás también como, aquí hacemos circo, maroma y teatro, y con cada niño es bien diferente y tienen un proceso diferente, sí, ¿no? Entonces, no hay un ABC estricto para cada uno. Así es, sí, entonces, por ejemplo, igual, o sea, cuando estudiamos la maestría, pues nos encargaban, por ejemplo, obviamente, pues actividades, tareas, aplicarlo con niños. Practicar. Y pues ahí era, por ejemplo, en ese momento yo estaba en el colegio, entonces, pues para mí estaba muy padrísimo porque igual la directora Isela me apoyaba en esa parte y me decía, no, tú dale. Practica, entonces, sí. a veces de que, ay, bueno, me voy a llevar a estos ciertos niños para hacer algunas dinámicas, etcétera. Entonces, también eso es como que me permitió ver que, bueno, a ver, hay niños que se les facilita más el pintar, el dibujar, el moverse, entonces, pues con cada niño es diferente, pero en sí es más o menos así el enfoque. Ok. ¿Sientes que los niños cooperan en la terapia? O sea, ¿sí se abren? Mira, la verdad es que sí. O sea, sí, en la mayoría de las veces, siempre, o sea, también igual les digo a los papás, aunque son niños, siempre también ponen ciertas resistencias. O sea, a lo mejor nosotros como adultos, si han tenido oportunidad de ir a algún proceso terapéutico, pues también nos vamos a lo mejor poniendo límites, o de que, no sé, ya no voy a las sesiones, o me desvío el tema, o X. Pero también los niños ponen sus resistencias, entonces siempre esto, o sea, como, o sea, la forma en la que, como el enfoque, pero a lo mejor como esta experiencia de respetar el proceso también del niño, o sea, porque igual nosotros como papás, es que quiero saber esta situación en específico, o sea, ¿cómo le hago para que ya no pegue, ya no muerda, o sea, esto, o de que ya preste sus juguetes, o de que, no sé, en adolescentes, que, no sé, ciertas situaciones como más específicas? Entonces siempre, o sea, les comparto de que es el proceso del niño, que, o sea, nos vamos a ir al ritmo también de claro, en este caso, ¿no? Del niño, y que es un trabajo en equipo. Entonces, por lo general, en la primera sesión, mi objetivo como terapeuta es hacer clic con el niño. Claro. Entonces, le tienes que caer bien. Sí, o sea, sí tenemos que ahí engancharlo. Entonces, por ejemplo, la primera cita siempre es con papás. Entonces, en esta parte, a ver, ellos me exponen la situación, yo les comparto todo esto, y a ver, de explicarles cómo es el primer proceso, porque no nada más es, bueno, ya llego y te lo dejo y ya empiezo a trabajar, sino, a ver, es un trabajo en equipo, a ver, papás, a ver, todo esto, y es un yo le llamo como una primera etapa en donde, pues como hacemos esta parte como de diagnóstico, no como un diagnóstico así tal cual, sino a ver, todas las áreas, a ver cómo las percibe el niño, la niña. Entonces, ya después de eso, pues como un médico, o sea, a ver, después ya toda esta información yo la integro para devolver información. A ver, vamos a hacer esto, porque igual no todos los niños necesitan el acompañamiento, no necesitan la terapia. Nadie, a veces nosotros como papás, orientaciones, o de que, a ver, bueno, pues tu mamá, tu papá, etcétera. Sí. Entonces, cuando hay niños que sí lo
lo llegan a necesitar, o hasta incluso papás que a lo mejor les digo, pues no es necesario, a lo mejor, no sé, a lo mejor cierta contención, si quieren una vez al mes, o ustedes hagan primero su parte y después ya van viendo. Y algunos papás, no, pues no importa, o sea, como que, así como la clase de ballet, de fútbol, hay niños que han estado conmigo, como este acompañamiento, pues como si fuera una clase, por así decirlo, extra, sin que haya a lo mejor un conflicto muy específico. Entonces, bueno, les digo, como es mi primera chamba sí es hacer clic con el niño, y esto, o sea, como de ser empático, a ver, que disfruten todo esto, ir. sí, o sea, de que a ver qué edad tiene, qué le gusta, qué no le gusta, y ya cuando, por ejemplo, es que no sé cómo se relaciona con los adultos, con personas que no conoce. Ya, por ejemplo, si me dicen, es que no, le da mucha pena, no quiere, ay, es que a lo mejor, y también nosotros como papás, a lo mejor es que a lo mejor no va a querer entrar, a ver, tú no te apures, si no quiere entrar, tú puedes entrar en esa primera sesión, etcétera. Entonces, como el ser, pues, empática, y de que, bueno, se puede traer un juguete, puede traer un juego de mesa, entonces como... O sea, sí, mi primera chamba sí es atraparlos. Y tienes que improvisar mucho en el momento, ¿no? Sí. Para ver qué funciona y qué no. Sí, y o sea, respetar el momento. Ahí me pasó en una... Es la primera, esa ha sido una ocasión, ya era una adolescente, pero también ahí no hubo un mal manejo en cuestión de cómo se le abordó a... Pues hasta dónde iba a ir. Sí, o sea, pues la mamá no le dijo hasta cuando ya estaba ahí, entonces pues la adolescente, pues como un berrinche así de niña más pequeñita, de no quiero y por qué me obligas, y hacía entonces me acuerdo que en esa sesión la adolescente no quiso hablar, entonces bueno, se respetó ese momento. Fueron algunas sesiones. También, a lo mejor no hicimos clic en eso, o sea, ella venía muy resistente, no era a lo mejor ese momento, también la situación de la dinámica familiar era complicada, entonces, bueno, se canaliza pues a alguien más, entonces ya desconozco si continuaron, pero, o sea, sí es como, bueno, pues estar haciendo de todo, de todo un poco. Una de las preguntitas, Mariana, que nos hicieron fue consejitos para criar niños seguros. ¿Qué les podrías decir? Pues que no hay una receta mágica, no hay una receta así como del ABC, por eso les digo, o sea, hay mucha información y a veces demasiada información llega a abrumarnos, como ahorita platicábamos, ¿no? También hay ahorita que, o sea, diferentes tipos de información, de crianza, etcétera, y vamos, no, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con estos estándares, estas reglas, etcétera. Entonces, yo creo que antes como de ir a lo mejor como esa pregunta en específico, o sea, de a ver cómo crío o llevo a que mi niño sea un niño seguro, primero, siempre, por ejemplo, con papás es saber, tú cómo estás, o sea, ¿cuál es tu concepto también como del seguro, ¿no? Entonces de ahí también como que ir partiendo, a ver, ¿cuál es como que tu expectativa? ¿Qué es lo que tú quieres como mamá, como papá, como cuidador? Y de ahí ver, a ver, o sea, la realidad también, o sea, ver, o sea, las etapas del desarrollo, en qué etapa está tu hijo o tu hija, pero o sea, como en general, o sea, partir de esto, a ver, para mí, ¿qué es esta parte a lo mejor de criarlo de forma, o sea, que sea un niño seguro o segura? Pero en general, o sea, es esta parte, ¿no? O sea, como el darle, o sea, los límites es amor. O sea, no están peleados los límites con el amor. Entonces, a veces malinterpretamos esta parte. Hay que, obviamente, saber aplicar límites, pues, congruentes, sean lógicos, que sean naturales. Entonces, el niño desde pequeñito va aprendiendo que mamá y papá, los cuidadores, son personas, valga la redundancia, o sea, que lo cuidan, o sea, que lo contienen. Aunque a lo mejor pareciera que van en contra, porque también es parte de su naturaleza. Entonces, pero esta parte de los límites es darles esta contención, el afecto, la empatía, entonces, o sea, como esto de establecer estos límites para el niño, los que
son como que obviamente van como para cuidar su integridad, su salud física, etcétera, el acompañamiento, o sea, también el ser empáticos, o sea, como el escuchar, a ver, aunque estén pequeñitos, hasta incluso obviamente más adolescentes, o sea, qué es lo que necesita mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, o sea, así como tal cual para criar o tener niños seguros, o sea, es, a ver, también yo cómo estoy, partiendo como de esa parte, perdón, valga la redundancia, o sea, partiendo de eso, a ver, qué para mí eso, por qué también hasta incluso, por qué me está moviendo de que tengo que tener un niño seguro. Entonces, es como un trabajo en equipo, por eso no es el ABC, primero como papás, como personas, cómo estoy, qué para mí es eso, y entonces, si por ejemplo, me voy al extremo, ¿no? De a lo mejor de ser muy rígida en cuestión de que tiene que hacer esto, sobreprotección, etcétera, pero tampoco la otra parte de libertinaje, ¿no? Así es. Entonces, también esto, por ahorita ¿qué les dices a las mamás o a los papás? Pues la verdad que no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil el ser mamá o papá, o sea, en cuestión de, pues tenemos ¿qué es esto, no? Como el estira y el afloja. Entonces, esta pregunta, o sea, sí es, a lo mejor no es tan específico, o sea, no es dar una receta así específico, sino a ver tú como mamá, cómo andas, como papá, que para ti de ahí parte, y pues ir empleando, esto de ser también consciente de, a ver, pues me está costando marcar límites o mostrar mi afecto, etcétera, entonces... Porque va unado a otra de las que nos hicieron, el límite de protección y libertad. Es esto mismo. Creo que es una balanza que tienes que trabajar todos los días. Así es. No es como que, ya cumplió 2 años, ya fregué. Ya cumplió 15, ya fregué. O sea, siempre hay cosas en las que vas a tener que entregar tu amor y demostrar siempre ese cariño, afecto, cuidado, pero también siempre marcando límites. Y creo que ahorita estamos viviendo una generación de mamás y papás muy laxos. Sí, la verdad. Muy laxos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Ahorita me acordé por lo que me decías de la cita del pediatra que estaban esperando afuera. Una comida familiar para mí es, vamos a convivir. O sea, estamos pagando para ir a otro lugar y que no estamos en la cocina de la casa. De hecho, de por sí ya tener celulares en mi mesa está prohibido. Pero más aún estando fuera de. Y ahora yo creo, Mariana, que más de la mitad de los niños que yo veo en las mesas están con una tablet. Sí. O sea, los papás platicando o está solamente un papá ahí pues comiendo y el niño comiendo enfrente de la tablet. Y cuando alguna que otra vez yo he preguntado, pues ¿por qué no las quitamos, verdad? No, es que se va a enojar. No, es que no sabes, o sea, pues que se enoje. O sea, ni modo. También hay que manejar la frustración y que sepan que hay cosas en las que no se puede, no van a hacer siempre lo que quieren y les está costando mucho, ¿no? A los papás actuales. Sí, la verdad, o sea, te digo, como esta parte a lo mejor que pensamos que lo que ya pasó, ya quedó obsoleto, ya no funciona y no, o sea, rescatar, hay cosas muy, o sea, que son importantes rescatar como esta crianza a lo mejor tradicional, por ponerle así el nombre, pero igual también obviamente, o sea, sí ver, bueno, las necesidades como de cada uno de nuestros hijos, y eso, o sea, como que primero, o sea, como el ser conscientes de, a ver, a mí, ¿qué me está moviendo? ¿No? O sea, como esta parte de tanto a lo mejor de la sobreprotección o de marcar así como, o sea, ser poco flexible. Entonces, ahorita también, como les digo, o sea, es como mucha información la que tenemos y que queremos cumplir con todos los estándares de, pues como de 10 de la crianza, entonces a veces obviamente resulta esta parte como muy de la expectativa muy frustrante, entonces también nos podemos ir al lado de que, bueno, pues no, ya mejor para que no se enoje, ya mejor así, ya ya lo dejo pasar, ¿no? Entonces, o sea, los niños, o sea,
de siempre y hasta yo creo que para siempre o sea, necesitan, o sea, esta parte, o sea, como bueno, como el saber, o sea, que papá y mamá, o sea, son papá y mamá, o sea, son la autoridad. Así es, o sea, es la autoridad, hay jerarquías, hay lugares, o sea, que también, o sea, pensamos como esto, he escuchado también mucho, a lo mejor no tanto, bueno, sí he escuchado, pero a veces más como en la práctica, ¿no? De que como querer igualarse pues sí, al mismo nivel o bajarse, nosotros como, no, me bajo para que sea el amigo, la amiga, o de que... O él manda. Así es, entonces, eso también es bien peligroso, porque a veces a lo mejor no lo notamos, pero sí nos ponemos como a pensar qué puede pasar, o sea, en un futuro, o sea, van a ser adultos con poca tolerancia a la frustración, muy demandantes, inseguros también, o sea, les digo, es como una estira, una floja, es tratar de equilibrar, no es fácil, no es para nada fácil. No vamos a tener la balanza así todo el tiempo. De repente un poquito más así, de repente más así, pero pues nada que... Sí, y esto, o sea, como que saber, estar también esto, o sea, como conscientes que la vida nunca va a ser así tan lineal, tan plana. Entonces hay momentos donde vamos a estar arriba un tiempecito, tenemos un bachecito, subimos, etcétera, nos mantenemos. Entonces también así, o sea, también los niños tienen esos momentos, o sea, esas etapas, hay etapas, bueno, en todas las etapas siempre, como ahorita platicamos, como hay, pues hay ciertos conflictos, ciertas cosas que superar, etcétera, pero obviamente también la otra parte bondadosa, bonita de cada etapa. Entonces, de saber cómo equilibrarlo, ese es como a lo mejor el motivo principal por el cual a lo mejor nos sentimos abrumados o abrumadas, pero es así la vida, o sea, pues no hay una receta así. Y de adultos también se van a tener que frustrar, te corrieron del trabajo, te tocó trabajar con alguien que no te cae bien, te chocaron rumbo a la fiesta, o sea, hay cosas que nos van a pasar y que cuando son niños es el momento de practicar para la vida. Así es. Y no los estamos dejando practicar, ¿no? Sí. Y esto me va a llevar a la siguiente, lo de los berrinches, que es algo que todas pasamos. Así es. Yo no conozco un solo niño que no haya tenido un berrinche. De mis 5 hijos, el último ha sido el menos berrinchudín. Ajá. Que me ha hecho poquitito, o sea, ahorita tiene 6 años, a lo mejor me ha hecho 3, ¿no? Ajá. O sea, súper nada que ver como con los más grandes. Pero los vamos a vivir. Así es. Y como papás es algo que sacamos la vuelta. Es como, claro. No, que no me haga un berrinche. ¿Cómo podemos manejar los temidos berrinches? Me voy a lo mismo porque yo creo que parte de o sea, del enfoque como de la filosofía o de la experiencia no hay receta tal cual. Obviamente hay formas o hay estrategias. Búsquenlas en Google, esas estrategias, pero no tanto así, sino como en el aspecto de que, a ver, es muy frecuente, ¿no? De que, o sea, con los berrinches y todo eso. Y ahorita, o sea, en esta etapa de mamá que muy bonita lo estamos pasando, a ver, primero, o sea, ser conscientes de que, o sea, son etapas. O sea, sí, por ejemplo, esta información de que los berrinches suceden en ciertas etapas, no porque sea una etapa hay que dejarlo, sino obviamente, o sea, ser pues tener igual como de que paciencia. le está saliendo un diente, es una etapa que es igual, ¿no? O sea, esto de la etapa del berrinche es también como el tratar de encontrar un poquito esta como le llaman como esta primera a lo mejor adolescencia, en donde tratan de como de encontrar un poquito como de quiénes son, separarse de mamá, de encontrar, de hacer las cosas por ellos solos, ¿no? En un primer momento. Que a lo mejor estamos hablando, ahorita ya se hacen, como las etapas están cambiando muchísimo, entonces, pero más o menos como entre los 2 años, un poquito antes, a lo mejor 4 años, todavía, por así decirlo, es esperable que el niño lo haga. Entonces, pero no quiere decir que porque es esperable vamos a dejarlo así tal cual. No, pues ya se le va a pasar, ¿no? Como a lo mejor le está creciendo el cabello, bueno, pues ya no, o sea, esto sí hay que irle ayudando
también teniendo en cuenta que el cerebro del niño no está desarrollado como un adulto, entonces muchas veces traemos, o sea, pensamos que el niño ya piensa como el adulto, entonces esto de estar consciente de ver qué edad tiene mi hijo o mi hija, ¿no? Hablando en estas primeras etapas, ahorita platicamos si ya son berrinches que se exceden de la etapa normal. Entonces, en este primer acercamiento de ver, bueno, pues, ¿qué etapa está pasando mi hijo o mi hija? O sea, ¿tiene es esperable. 2 años, 3 años? Okay. Entonces, es esperable, pero no por eso voy a dejar que se desborde totalmente y no. Entonces, y sabiendo que en ese momento también, o sea, el niño, su cerebro no está desarrollado al 100%, todavía le faltan muchísimos años más, y esta parte está inmadura totalmente. Es como, a veces lo comparto así, es como si fuera un marcianito, llega a este mundo, o sea, pues está conociendo el mundo, o sea, es una persona que no conoce el mundo. Con sus reglas y la forma en que convive la gente, así que es aceptable. Ajá, entonces es enseñarle en esta primera etapa al niño, a la niña que, pues, cómo es el mundo, ¿no? Y que también ahí vamos mezclando, de que hay niveles, o sea, hay jerarquía también, ¿no? O sea, mamá y papá están para cuidarte, para protegerte en esta parte también como emocional, o sea, proteger en el sentido de, obviamente, de no lastimarte, etcétera, pero marcar estos también como límites. Entonces, bueno, partiendo de eso, de que estar conscientes de esta etapa, de que es esperable y esperado en estos primeros años, el marcar, o sea, en dónde sí, en dónde no, o sea, bueno, ahorita como en cuestión de a lo mejor desde ahí partiendo, o sea, dónde sí se puede jugar, dónde no, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, desde chiquitos, o sea, el que el niño sepa dónde sí se puede hacer ciertas cosas, dónde no se puede hacer ciertas cosas, el ser como muy empáticos cuando nosotros estamos enojados, a veces, o sea, nuestros berrinches como adultos, a lo mejor algunos no son así de como el berrinche del niño de la pataleta, ¿no? Pero los berrinches de nosotros como adultos es, ay, pues ya, haz lo que tú quieras, o de que no te hablo, o de que ya me voy, o no sé, entonces es igual. Bueno, a lo mejor en el momento con los niños, en ese momento no se puede a lo mejor como que explicar totalmente, porque es pues su cerebrito está ahí todo vuelto loquito, entonces, pero sí es como el contenerlo, el ayudarle a tranquilizarse, o sea, para después esta parte de ver, bueno, no podías hacer esto porque era peligroso, o sea, como después de que pasó, explicar, o sea, el motivo por el cual se marcó también ese límite, ¿no? Y esto, o sea, de ser congruentes y constantes con el límite también, ¿no? O sea, bueno, con el límite y la consecuencia en eso. Entonces, como dejando un poquito a lo mejor ahorita como la parte del niño, nosotros como papás, o sea, ¿por qué me cuesta, o sea, a lo mejor marcar un límite, o qué de ese desborde emocional, de ese berrinche, o sea, me mueve? O sea, si hay personas, o sea, hay mamás, papás, o sea, que es que no puedo, o sea, no, en el supermercado, no, que no me lo haga afuera porque no, o sea, le doy lo que sea, o al contrario, a lo mejor de que ahí la nalgada, o de que el jaloneo, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué me está provocando a mí esa situación? O sea, esto, o sea, de esta crianza consciente, o sea, de ver yo, o sea, ¿qué me está causando a mí para saber por qué no puedo o por qué hago esas situaciones? Entonces, de ahí tenemos que partir siempre, ¿no? Sí. O sea, si es, por ejemplo, ahorita lo estoy, pues, viviendo en esta partecita de que, bueno, pues ya sé que, o sea, que, por ejemplo, algo muy sencillo, pero para nosotros como adultos, por ejemplo, de que, no sé, mi niño Pablo está ahí y quiere agarrar eso y, no, es que está sucio. Y es como, a ver, pero, o sea, yo estaba haciendo eso, ¿por qué me lo quitas? Entonces es como si nosotros estamos ahorita aquí platicando y de repente nos llevan a otro lado y, oye, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Sí. O sea, yo estaba haciendo esto.
Entonces o sea, como el ser empáticos, explicarle esto y darles opciones de, a ver, bueno, aquí no, o sea, esto no porque tal, mira, aquí, vente aquí a jugar, esto sí es para jugar. Entonces, de que, ok, y ahorita como mamá, o sea, que antes lo decía muy, muy bonito, ¿verdad? Así de, no, pues, explícale, niño, que aunque sea la edad, y la verdad que ahorita que lo llevo a cabo, digo, aunque están pequeñitos, o sea, sí comprenden, o sea, me sorprende, sí. O sea, ya que lo vivo, o sea, de que ahorita con mi niño, o sea, de cuando le explico, o sea, de que, ay, no, y luego me busca y para que lo cargue, a ver, entonces ya le voy explicando, es que mira, tal, teníamos que hacer esto, mira, mañana o al ratito, después de cambiarte el pañal, entonces como que, ya, se calma y se va, entonces como esta parte de que subestimamos a los niños, o sea, desde pequeñitos, y hasta también más grandes de que, ay, no entienden, no comprenden. Pero sí. Entonces o sea, ser bien conscientes con... Ahorita decías algo, Mariana, de lo que nos mueve, y mucho depende del trabajo que tengamos, trabajo personal y la madurez que tengamos como adultos. Yo ahorita, por ejemplo, mi hija de 14 años, que es la que más conoces, a la que le diste varios años, como 3, 4 años. Como 4 años. Sí, ¿verdad? Clases, te quiere mucho. Sí. Ella, por ejemplo, si ve que 2 de mis niños están enojándose y en el berrinche y, ay, diles algo. Ajá. Yo lavo los trastes con una tranquilidad. Sí. No me va a pelar. Ajá. En algún momento se le va a pasar y luego ya platicaré. Sí. Pero ahorita no tiene caso que me enganche, cosa que no me pasaba antes. Claro. Que antes con el primero sí me enganchaba y es que ¿por qué me haces esto? ¡Ay, entiende! Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños de cómo reaccionar ante estas emociones, verdad? Ahora yo digo, pues no puedo hacer nada, se le va a pasar de igual manera y si me engancho yo también la voy a pasar mal, pues ya no. Sí. Entonces sí es mucho lo que nosotros traigamos de nuestro trabajo emocional. Sí, para poderles transmitir mucha más paz y tranquilidad, ¿no? Sí, y o sea, es un trabajo pues de todo, o sea, no solamente como del niño, o sea, esto sí ser bien como conscientes hasta incluso en momentos del día, por ejemplo, o sea, que si, no sé, cierta situación que detona un berrinche, también se puede como anticipar, no como quitarlo porque pues a lo mejor momento va a hacerlo, o va a durar menos esa explosión, pero se puede anticipar, o si ya conozco aquí a mí los botones que se le disparan. O sea, no como para, ay, no, porque se va a enojar y mejor le doy el iPad, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sino de que, bueno, anticiparme, bueno, en vez de eso, busco otras estrategias, por ejemplo, ahorita lo que compartes, ¿no? Que, bueno, y si son niños más grandes o más pequeñitos, bueno, que, no sé, unos colores ahí, o sea, también entender que, bueno, los niños no van a estar sentados a lo mejor todo el tiempo, no sé, en la mesa, ¿verdad? O de que van a estar en el supermercado, no, ay, mira qué bonitos, y sin querer nada de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, no, claro. O sea, como que comprender que, bueno, también son niños, son etapas, igual, o sea, en etapas más grandes, adolescentes, etcétera. O sea, hacer esta parte como flexible, a ver, a mí qué me causa, me está causando conflicto, ¿por qué? ¿Qué de esto? Que esto es mío y que esto yo tengo que ir. Claro. Ahí. Bueno, y nos vamos a despedir. Quedaron muchas cosas pendientes. Después haremos otro, porque la plática da para mucho más. Pero creo que este es algo que les pasa a muchas y causa mucho conflicto para ambas familias. Ajá. Que es qué hacer cuando mis hijos golpean. Esto puede pasar en la guardería o en la escuela o en el parque que estaban jugando y de repente se noqueó un niño al otro. Ajá. ¿Qué les recomiendas? Mira, igual, es que siempre les digo, o sea, no hay como tal cual la respuesta ABC. Siempre, o sea, tenemos que partir, o sea, por ejemplo, o sea, también hay como etapas esperadas en donde entre más pequeños son los niños, pues obviamente no tienen esta conciencia y la forma de expresarse es mediante su cuerpo. Cuando no hay, por ejemplo, todavía este lenguaje verbal, pues les es difícil explicar qué es lo que están sintiendo, porque ni siquiera ellos saben que están sintiendo, solo están sintiendo algo
incómodo, algo que les está ahí que como les está así explotando. Entonces, en etapas como tempranas, donde todavía no hay todavía el lenguaje verbal así fluido para ponerle el nombre a lo que sienten, a lo que quieren, entonces hay muchos momentos donde la frustración se canaliza pues de forma como física. Entonces, obviamente, o sea, no como el, ay, bueno, pues dejarlos porque están chiquitos, sino irles como esta parte enseñando de ponerle el nombre así en un primer momento, ¿no? Cuando son más pequeños, de que a lo mejor que son como más esperados en cuestión de que mordió, o que el golpe, o de que el jalón de cabello, etcétera. Hay que, o sea, como revisar algo, o sea, de nosotros como papás, como mamás, pues sí es nuestra chamba estar, o sea, como observar y conocer, ir conociendo a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. Si quieres compartir tus redes sociales, por favor. Sí, pues estoy más que nada como en Instagram, en Mariana H _psicoterapeuta, y estamos en Centro Psicopedagógico Armonía, la colonia Ampliación Los Ángeles. Igual ahí las redes sociales, búsquenos así, Centro Psicopedagógico Armonía, o que te escriban a ti, que nos manden mensajito. Claro que sí. Muchísimas gracias, y gracias a ti. Etiqueta y comparte con quien tú sabes que le puede interesar, que lo necesita. Ahí no queriendo le puedes mandar a la vecina que sabes que escuchas que el niño hace muchos berrinches o que están teniendo muchos conflictos. Vale muchísimo cada inversión que hagamos en las emociones de nuestros niños. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.